La División de Estudios Previsionales de Nilsoft Informática se complace en presentar nuestras propuestas para mejorar las pensiones ahora. Las pensiones buscan reemplazar la remuneración que dejarán de percibir los trabajadores desde el momento en que se retiren hasta su fallecimiento. Aun cuando nadie sabe cuándo se va a morir, se sabe que la esperanza de vida al nacer en Chile es de 83 años para las mujeres y 79 años para los hombres. Esto es un promedio. Más de 36.000 personas sobreviven su esperanza de vida al nacer. Cada año de sobrevida aumenta la expectativa de vida de las personas. Es mucho más probable que una persona de 60 años llegue a los 65 que una de 40. Esto hace que las matemáticas actuariales que se utilizan para calcular las pensiones arrojen pensiones decrecientes cada año. De aquí nace nuestra principal propuesta: fijar una edad límite de autofinanciamiento de las pensiones. Por ejemplo, 15 años más que la esperanza de vida al nacer, 98 y 94 años respectivamente para mujeres y hombres. Quien sobreviva dicha edad, cerca de 2.000 personas, tendrán derecho a un subsidio o seguro de longevidad. La vida previsional, entonces, puede definirse como el período transcurrido entre los 25 años y los 98 o los 94 para hombres y mujeres. Dentro de la vida previsional hay que distinguir varias características: etapa activa, mientras trabaja y cotiza, o etapa pasiva, mientras recibe pensión, y los tramos de restricciones de acceso al multifondo. En el primer tramo es libre de elegir cualquier fondo, en el segundo tramo no hay acceso al fondo A, y en el tercer tramo, cuando estamos pensionados, no tenemos acceso a los fondos A ni B. La zona naranja destaca la enorme cantidad de años de prohibición de acceso a los fondos más rentables: 48 años las mujeres y 39 años los hombres. Es más de la mitad de nuestra vida previsional. Más adelante explicaremos el impacto que tiene esta norma en la calidad de nuestras pensiones de hoy a través de nuestros modelos. Rentabilidad histórica. Estos datos corresponden a la rentabilidad obtenida por Fondo Alerta y cada uno de los multifondos de AFP Provida en los 14 años de existencia del multifondo, y la tasa estimada de rentabilidad utilizada para el cálculo anual de las pensiones. Los multifondos se denominan con letras de la A a la E, de mayor a menor riesgo, de acuerdo a su mayor contenido de renta variable, le hace acciones o fondos de inversión. Toda la literatura y la práctica financiera nos dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Es cierto que los fondos de mayor volatilidad pueden tener pérdidas en algunos periodos, pero también es cierto que en otros periodos exhibirán grandes ganancias. Sumando y restando, la renta variable siempre será más rentable en el largo plazo, y ciertamente estamos hablando de largo plazo con horizontes de 70 y más años. Si no existiera libertad alguna para cambiarse de fondo, nuestra recomendación sería permanecer siempre en el fondo de mayor riesgo. Observe que la tasa utilizada para el cálculo de las pensiones es de 2,94%, menor aún que la rentabilidad promedio del fondo más conservador, el fondo E, en promedio ha rentado 3,74%. Nuestro modelo de flujos. La mayor ventaja de poder fijar la edad límite de autofinanciamiento de la pensión es que ésta se puede calcular como un pago de cuotas iguales sobre un capital utilizando una tasa estimada futura. Para simular nuestras estrategias, utilizaremos nuestro modelo de flujos. El gráfico de la izquierda nos muestra los flujos de dinero que se producen año a año, dependiendo de los parámetros que escojamos para la simulación. Hay flujos positivos. En azul, nuestros aportes anuales. En rojo, la rentabilidad obtenida en cada año de acuerdo al tramo de edad en que nos encontremos. Y también hay flujos negativos. En verde, el pago de nuestras pensiones anuales que se descuentan desde nuestro fondo de pensiones. El gráfico de la derecha
en los mismos colores, muestra los totales acumulados de aportes, rentabilidad y pensiones. Podemos modificar las tasas de rentabilidad del primero, segundo y tercer tramos, escoger entre hombres o mujeres, cambiar la densidad de cotizaciones, la remuneración imponible y el porcentaje del aporte sobre la remuneración. Con estos parámetros, el modelo nos confirma que para el caso de un hombre con un 4,7% de rentabilidad y sin lagunas, el sistema arrojaría la tasa de reemplazo prometida de 70%. Otro dato importante es que con 4,7% de rentabilidad, esta aporta un 80% a tu pensión. Del ejemplo anterior, veíamos el caso de un hombre que tenía densidad de cotizaciones de 100% y con una tasa uniforme durante todo el periodo de 4,7%. Teníamos que en este caso nos daba una tasa de reemplazo de 70,58% y vamos a dejar registro de esto aquí, 70,58%. Vamos a hacer un solo cambio, vamos a dejar todas las condiciones, el resto de las condiciones iguales y solo le vamos a decir al modelo que ahora se trata de una mujer. Y la mujer cambia porque tiene mayor expectativa de vida y además porque se jubila antes. En el caso del hombre se jubila a los 65, la mujer se jubila a los 60 y nosotros le vamos a financiar la pensión hasta los 98 años, no hasta los 94 como se la financiábamos a los hombres, porque las mujeres viven más. La expectativa de vida de una mujer es de 83 años y la expectativa de un hombre es de 79. Fíjense que la acumulación de los aportes es distinta porque ahorra menos tiempo, la rentabilidad es menor porque hay menos aportes y por lo tanto el saldo, el monto total de las pensiones a financiar es menor y esa tasa de reemplazo baja a 47,89%. Voy a dejar nota de esto. ¿Cierto? 47,89%, que significa un 32 menos un 32,15% de menor pensión solo por el hecho de vivir más y ahorrar menos. Pero esto no es todo. La situación se pone más dramática todavía si pensamos que en promedio los trabajadores chilenos cotizan 6 de cada 10 meses y por lo tanto esta tasa de densidad de cotizaciones de 100% es más bien utópica. Lo normal es que sea de un 60%. Cuando bajamos eso a 60%, resulta que la tasa de reemplazo para esa mujer llega a un 28,73%. ¿Ya? Voy a dejar registro nuevamente de esto para ir llevando registro de cuánto es que va cayendo la pensión o subiendo dependiendo de lo que hagamos. Eso significa entonces que la pensión, ¿cierto?, cae en un 40%, exactamente la misma proporción. Si teníamos densidad de cotizaciones 100% y la bajamos a 60%, la bajamos en un 40%. Es exactamente el monto en el cual disminuye la pensión. Podemos entonces afirmar que esta mujer, que tiene 60% de densidad de cotizaciones, a una tasa uniforme en todo el periodo, sus 74 años de vida provisional, obteniendo una rentabilidad del 4,7% real anual, va a obtener una tasa de reemplazo de 28,73%. Afortunadamente, las rentabilidades han sido un poco mejores. De hecho, desde que comenzó el sistema, desde 1981, la tasa calculada es de UF más 8, es decir, 8,6% real anual. Pero vamos a usar los promedios obtenidos por los multifondos en los últimos 14 años. Recuerden ustedes que el fondo A tenía 7,7%, lo vamos a usar para el primer periodo. El fondo C, 5,11%, lo vamos a usar para el segundo tramo. Y vamos a usar la tasa que hoy día realmente se ocupa para calcular las pensiones, que es de 2,94%. Eso nos lleva a aumentar la tasa de reemplazo de esta mujer
de 28,73% a 33,31%, lo que significa, ¿cierto?, un 15% de aumento, y fíjense, con un aumento de la tasa promedio de un 4,7 a un 4,88, es decir, muy poquitos puntos porcentuales en el aumento de la tasa. Voy a dejar registro de esto porque esto es lo que está ocurriendo hoy día con las tasas reales de hoy día. La primera pregunta que yo me haría es: ¿qué pasa si en este caso subimos la tasa del tercer tramo, que es una tasa calculada por unos procedimientos bastante engorrosos y que de hecho la superintendencia tuvo que intervenir ese cálculo el año 2016, reajustándola en un 50%, aumentándola, multiplicándola por 1,5, porque si no, las pensiones de 2017 habrían caído en 6 y 6,6% respectivamente para hombres y mujeres. Mi pregunta es: ¿qué pasaría si simplemente tomásemos para ese tercer tramo, utilizáramos la rentabilidad promedio del fondo más conservador? El fondo más conservador rentó 3,74%, es el fondo E, y rentó durante estos últimos 14 años 3,74%. Ven ustedes que la tasa de reemplazo sube a 37,69%. Voy a tomar nota nuevamente de esto. Y aquí, con ese simple hecho, si la norma cambiara y dijésemos, en vez de tomar ese 2,94% y usamos el promedio de rentabilidad del fondo más conservador, aumentaríamos las pensiones de todas las mujeres en 13,14%. El cálculo en los hombres da cerca de un 10%. El efecto es similar. A las mujeres les impacta mucho más la rentabilidad porque, como viven más tiempo, mantienen mucho más tiempo sus fondos en su fondo de pensiones. Permítanme recapitular un momento respecto de la vida previsional. En el caso de las mujeres, el segundo y tercer tramo es cuando están restringidas de acceder a los fondos más rentables. Son un total de 9 más 39 años, son 48 años, es decir, un 65% de su vida previsional. 48 años. Y en el caso de los hombres, que tienen una vida previsional menor de 70 años, son 9 años más 30, son 39 años. Un 56% de su vida previsional en que no están autorizados a utilizar los fondos más rentables. Dicho eso, siempre me pregunto qué haría o qué recomendaría yo si es que realmente se prohibiera a las personas, a los trabajadores, cambiarse de tipo de fondo. Mi recomendación sería inequívocamente mantenernos siempre en el fondo más riesgoso, es decir, en el fondo A. Si esta persona, si hiciéramos el ejercicio de proyectar la rentabilidad de un 7,7% en los tres tramos, ¿cierto? Si tiene una rentabilidad promedio pareja durante toda su vida previsional de 74 años de 7,7%, resulta que la tasa de reemplazo se eleva a 78,85%. Es decir, aumenta, ¿cierto?, desde las condiciones actuales, aumenta un 100% la pensión. Además hay que decir que no hay ningún motivo para no permitir a la gente mayor ni a los pensionados no acceder a los fondos más rentables. La última etapa de la vida, ¿cierto?, entre los 60 y los 94 años,
en las mujeres y entre los 65 y entre los 60 y los 98 años y entre los 65 y los 94 en el caso de los hombres, es muchísimo tiempo. El argumento de que no tendrían tiempo para recuperarse de una eventual caída es totalmente falaz. Además de que es un despilfarro de recursos enorme. Lo único que hace esto es que se mal utilizan los recursos de los trabajadores. Conclusiones. Sin duda hay un paternalismo inexcusable de parte de las autoridades. Se dice que las personas mayores tendrían menos tiempo para recuperarse de grandes caídas y en esta exposición hemos demostrado que esto es falso. Segundo, la fórmula de cálculo de la tasa estimada de rentabilidad futura la subestima a tal grado que en 2016 la Superintendencia de Pensiones tuvo que aumentarla en 50% para evitar que las pensiones cayeran 6 y 6,6% para hombres y mujeres. Nuestras recomendaciones son: 1. Fijar la edad de autofinanciamiento de las pensiones en 94 y 98 años para hombres y mujeres respectivamente. Quienes sobrevivan dicha edad pueden ser subsidiados o asegurados mediante un seguro de longevidad. 2. Liberar completamente el acceso a los multifondos a las personas mayores y a los pensionados. Eventualmente, para personas que no se manejen en términos financieros o que sean muy aversas al riesgo, crear un sexto multifondo de rentabilidad garantizada. Tercero, cambiar la fórmula de cálculo de la tasa estimada de rentabilidad usada para el cálculo anual de las pensiones, usando la tasa promedio del fondo más conservador, o mejor aún, usar la rentabilidad promedio anual obtenida por la cuenta personal de cada trabajador. Cuarto, calcular y pagar pensión sin considerar beneficiarios. En caso de fallecimiento, los beneficiarios pueden optar por herencia o seguir percibiendo la pensión como si no hubiese ocurrido tal fallecimiento, si ya está financiado hasta los 94 y los 98 años. Muchas gracias por su atención. Si tiene usted cualquier duda, no vacile en remitirla a este correo electrónico. Muchas gracias.